Hola Sherlyn, bonito día. Bueno, voy a dar inicio a la clase. Antes de dar inicio, ¿tienes alguna duda sobre em, sobre las sesiones que llevamos hasta el momento, sobre las actividades? ¿Algo que quieras comentar antes de que dé inicio? Buenos días, maestra. No, todo bien. ¿No? Ok, Sherlyn, si tienes alguna duda, me avisas. Bueno, pues en la semana número 4 nos toca ver el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ver con la regulación del Sistema Nacional de Salud. Y aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, pues como siempre les digo, a mí me gusta empezar por el principio, como debe de ser, y pues les establezco con ejemplos algunos de los parámetros que se deben de seguir para hacer la planeación en un estado. Y para ello, pues recurrimos al artículo 26, mismo que nos va a establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuáles debe de ser los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, pues el tema de temporalidad que debe de ser cada 6 años. ¿Por qué no inicia el Plan Nacional de Desarrollo en 2024 cuando inicia la nueva administración, por ejemplo, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Y por qué siempre se presenta el Plan Nacional de Desarrollo un año o meses después de la toma de protesta? La respuesta es muy sencilla. Antes de realizar este plan, todo su equipo, todo su gabinete van a realizar la evaluación en la que se encuentra cada uno de los sectores del país: turismo, hacienda, economía, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo social, eh, agricultura y ganadería, medio ambiente. Todas y cada una de las secretarías van a revisar el estatus en el que se encuentra el país. ¿Cómo lo van a revisar? Bueno, pues se van a ayudar de indicadores que establece o que marcan tanto el Coneval como el INEGI para conocer el estado de la población, qué ingreso tienen, por ejemplo, parámetros muy sencillos como medir el número de casas, si estas cuentan con piso o son de tierra, si tienen luz o no, si cuentan con servicio de internet, si tienen agua y drenaje. Entonces, todo eso va a permitir que el nuevo gobierno realice una propuesta de nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a partir de ello se dirija a ciertos ejes que para dicho gobierno, para dicho presidente en turno, son fundamentales desarrollar durante su sexenio. Entonces, bueno, ahí tenemos el artículo 26, también tenemos un poco sobre la ley de planeación y posteriormente les puse ahí un ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo inmediato anterior, que es el de Enrique Peña Nieto, y el de el presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Ahí resalté, por ejemplo, México Incluyente y el eje transversal 1, igualdad de género, no discriminación e inclusión, que son los ejes en los que se incluye el tema de salud. Y a partir de estos, pues, ¿por qué incluyo los dos? Como siempre les comento, para poder formar un criterio y para poder tener una opinión informada, debemos de partir de un comparativo. Si no, entonces, pues, si solo vemos un vestido blanco, vamos a pensar que es el más bonito, pero si tenemos 5 vestidos blancos diferentes, vamos a poder elegir cuál es el mejor, ¿no? Lo mismo con los carros. Si vemos un carro rojo, vamos a decir, ese carro está increíble, pero si vemos diferentes modelos y tonos de rojo, vamos a tener un criterio mejor y vamos a tener pues otra visión del tema. Entonces lo mismo sucede aquí. Si yo solo les pongo el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues van a decir que es el mejor y que está muy bien estructurado. Pero si les pongo el ejemplo del anterior, pues a lo mejor van a poder tener una opinión dividida. Algunos van a decir que el anterior estaba mejor, otros van a decir que el del presidente actual está mejor estructurado,
pero de eso se trata, ¿no? De tener una opinión informada, de formar un criterio y de tener un punto de comparación a partir del cual ustedes conozcan más. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto, ustedes van a poder observar que se dividía en objetivos, objetivos específicos, indicadores y demás. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a que posteriormente las instituciones como el Coneval puedan medir estos indicadores y puedan decidir si realmente hubo un avance o no en la materia. Si no tenemos indicadores, este tipo de planeación se lleva a cabo a nivel mundial y tiene que ver con la gestión de gobierno. La gestión de gobierno se busca implementar ciertos criterios similares a los de las empresas. ¿Qué pasan en las empresas? Pues tienen indicadores de calidad, indicadores de higiene, indicadores de calidad, indicadores económicos, etcétera, etcétera, con la finalidad de medir su desempeño y evaluar en dónde pueden mejorar y en dónde no están siendo tan eficientes, en dónde no están ahorrando, en dónde sí, etcétera, etcétera. Y con ello van ajustando sus programas y sus planes de trabajo. Bueno, lo mismo se intenta realizar con los gobiernos a nivel mundial. Tener este tipo de indicadores para poder realizar una medición real y revisar en los programas cuál es su funcionamiento y a partir de ello, pues que efectivamente puedan tener una mejor visión del tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes ya podrán ver ahí su plan nacional de... Ay, perdón, es que se me está moviendo esto. Ya. Su plan nacional de desarrollo, podrán tener un mejor criterio sobre uno y sobre otro. Y pues ahí también en la lección de esta semana número 4 van a poder observar cuáles son los objetivos, cómo está integrado el Sistema Nacional de Salud, donde la Secretaría de Salud es la autoridad rectora, cuáles son algunos de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, eh, los resultados, por ejemplo, de encuestas que hoy por hoy tienen ya un rato sin realizarse y que son muy importantes porque a partir de estas encuestas, pues son también medidores que les ayudan a la Secretaría de Salud a hacer su plan nacional de salud, así como existe un plan nacional de desarrollo que integra los objetivos generales. Cada una de las secretarías, a partir de este Plan Nacional de Desarrollo, va a realizar su propio plan. Antes el plan de salud se llamaba Plan Sectorial de Salud, como el de cada secretaría. A partir de este gobierno se decidió cambiar el nombre solo el de esta secretaría por Plan Nacional de Salud. Y bueno, ¿no? Hasta ahí por lo que toca al tema de regulación del Sistema Nacional de Salud. También tenemos, por otro lado, en la semana número 5, el tema de las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Salud, que ya lo verán la siguiente semana. Aquí vamos a ver un poco sobre la Secretaría de Salud, sobre otras secretarías que también cuidan de la salud de la población en general. Y ustedes van a decir, pues, ¿cómo qué secretaría, maestra? Bueno, la Semarnat y la Secretaría del Trabajo. La Semarnat, pues porque está al cuidado del medio ambiente y sin medio ambiente sano no podemos vivir bien. Y la Secretaría del Trabajo, porque también existen trabajos, pues yo creo que hoy en día ya todos los trabajos tienen un peligro o un riesgo, mejor dicho, un riesgo que se debe de cuidar. Y bueno, la Secretaría de Trabajo es la encargada de vigilar que esto no suceda. ¿Cómo qué trabajos, maestra? Bueno, las personas que trabajan en las minas tienen un riesgo. Entonces, la Secretaría de Trabajo, a partir de la ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas, se va a encargar de regular este tipo de labor para que no represente un riesgo para el trabajador. ¿Qué otro tipo de trabajo representa un riesgo? Por ejemplo, durante la pandemia, pues vimos que todos vivíamos con cubrebocas, ¿no? Pero si ustedes van a una maderería,
es poco usual a una maderería o a una, donde arreglan los carros, ¿cómo se llama? Ojalatería o, sí, donde pintan los carros. Es poco usual que veamos a los trabajadores usando un cubrebocas y no uno sencillo, ¿no? Sino ya uno, pues más grueso, más profesional. Es poco usual que veamos que los usan. Y esto, pues, a la larga va a representar un riesgo a la salud por todo lo que inhalan. En la maderería, pues imagínense todo el polvito de la madera que continuamente están respirando, se va directo a los pulmones y eso va a causar una enfermedad. Lo mismo en donde pintan los carros, desde todo lo que elijan ya se está yendo a la nariz, a los ojos. Y bueno, la pintura pues no se diga, ¿no? Creo que solo cuando los pintan es cuando los usan, pero se les va de lado ese tema de todo lo que respiran mientras están lijando. Pero bueno, previo a eso, pues en esta lección ustedes van a ver cuáles son las funciones de la Secretaría de Salud y cuáles son las funciones de la Secretaría de Salud estatales. Y aquí deben de poner atención porque pues es tema de examen, obviamente. Y tienen ustedes que aprender a revisar y a diferenciar cuáles son materia federal, que es de la Secretaría de Salud Federal, y cuáles estatales. Un ejemplo, el tema de pandemias, por ejemplo, tiene que ver con la Secretaría de Salud Federal. ¿Por qué? Porque al igual que los organismos internacionales, esta tiene que ser la autoridad rectora que englobe todas las medidas mínimas que se deben de respetar al interior del país para evitar una propagación mayor del tema, ¿no? ¿Cuál podría ser un tema de Secretaría de Salud estatal? Por ejemplo, las campañas de prevención de diarrea, las campañas de prevención de dengue, las campañas también de prevención de embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Guerrero, pues es un estado donde hay dengue, ¿no? Por las condiciones climáticas, la humedad, el calor, y entonces ahí continuamente se les está pidiendo que laven pues lo que dejan afuera, que no dejen agua estancada, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el norte, ¿qué les va a interesar más? Pues el tema de enfermedades estomacales, ¿no? ¿Por qué? Porque hace más calor y pues la gente tiende a enfermar más del estómago. Entonces, al momento ustedes de revisar cada una de estas facultades de las secretarías, pues se van a dar cuenta el porqué de cada una. Por ejemplo, el tema de planificación familiar y embarazo en adolescente. No va a ser el mismo tema en Sinaloa que en Guadalajara, que en la Ciudad de México, que en Chiapas. ¿Por qué? Porque somos una población con mucha diversidad, con demasiadas costumbres, usos, culturas y demás. Y entonces, pues mejor en la Ciudad de México ya es más, eh, a lo mejor si hay un embarazo en adolescente es por falta de un cuidado de anticonceptivos, ¿no? Pero si nos vamos a la sierra, pues a lo mejor ahí es más usual ver jovencitas embarazadas y no que haya sido un, una falta de cuidado de anticonceptivos, sino que ya es algo que usan más hacer, a pesar de que hay campañas que tratan de prevenir estos embarazos, pues es como más común por el tema y pues porque así están acostumbrados, ¿no? Entonces, cada uno de los estados, cada una de las entidades va a formular sus planes sectoriales de salud conforme a las características de su población y sus facultades. Es decir, la Secretaría de Salud del estado de Chilpancingo no puede ir por encima de algo que establezca la Secretaría de Salud Federal. Y bueno,
¿Qué más vamos a ver en la siguiente semana? Vamos a ver de manera breve otras leyes, nada más los objetivos para que ustedes los reconozcan. Los reglamentos, igual nada más vamos a ver los nombres y los objetivos. Y normas oficiales mexicanas. Y vamos a ver, por ejemplo, dos comisiones, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. Aquí a mí me gusta ponerles primero dos organigramas para que ustedes vean cuál era anteriormente la función o la estructura, mejor dicho, en que estaban organizadas estas comisiones. Antes dependían directamente de la Secretaría de Salud. Y la Comisión Nacional, perdón, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, era una comisión muy efectiva, que daba buenos resultados y que trabajaba mucho. ¿A qué se dedica esta comisión? Esta comisión es enorme y se encarga, por ejemplo, del tema de las vacunas, ¿no? De revisar que todos los medicamentos cumplan con pues todo para que no representen un riesgo para la salud. También vigilan, por ejemplo, establecimientos de comida que sean higiénicos. Vigilan el tema de las farmacias, que no estén los consultorios dentro de una farmacia, sino que tengan una separación correcta. Había un tema hace años donde empezó a entrar mucho cigarro chino. Entonces, ¿cuál era el riesgo de la entrada de este cigarro chino? Bueno, pues los vendían afuera del metro la cajetilla en 10 pesos, ¿no? Y ¿por qué era negocio? Pues porque el cigarro en México desde hace tiempo, tanto el cigarro como el alcohol, tienen un impuesto que los encarecen, obviamente. Entonces, al entrar estos cigarros chinos, pues los empiezan a vender a 10 pesos la cajetilla afuera del metro y pues obviamente no cuentan con las medidas o pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor un Marlboro o un, no sé, no fumo la verdad, pero bueno, a lo mejor las marcas que venden en las tiendas de autoservicio, pues están entre comillas reguladas, ¿no? A pesar de lo que dicen las cajetillas, que tiene raticida y que tiene sustancias que pues obviamente afectan a la salud. Ahora imagínense, si estas son dañinas, pues no quiero pensar los cigarros chinos que traen, ¿no? Entonces esto representaba un riesgo para la salud y la COFEPRIS tenía la facultad de confiscar todos estos productos y sacarlos del mercado, ¿no? ¿Qué otro tipo de labor hacía? También en los mercados o en los tianguis sobre ruedas se da o se daba mucho la venta de medicamentos, de los medicamentos muestras, ¿no? Los que te dan los médicos, que dice, incluso en la cajita dice prohibida su venta. Ahora, estos, al ponerlos en los tianguis, pues, ¿qué ocasiona? Ocasiona que las personas se automediquen. Y esto, pues, obviamente, al mismo tiempo va a empezar a crear una resistencia eh, a los medicamentos que, pues, no vas a poder controlar en la población. Entonces, también hacía operativos para poder confiscar todos estos medicamentos y sacarlos del mercado. Entonces, la COFEPRIS es que la verdad hacía una muy buena labor. A cada rato veíamos operativos por parte de la COFEPRIS evitando este tipo de situaciones y hoy por hoy, ya cuando ustedes vean su presentación, se van a dar cuenta que hoy la COFEPRIS ya no depende directamente de la Secretaría de Salud, hoy depende de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Le quitaron, como dicen, dientes y pues se ha visto muy limitada en su actuación. Ha sido acusada de muchos temas de corrupción que no dudo que existan, pero como les digo, pues mejor eliminar esos temas de corrupción y no restarle facultades con las cuales pues realmente estaba haciendo una buena labor. Y luego vamos a ver la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Como su nombre lo dice, es un árbitro. Y este árbitro
¿A quién va a ayudar? Va a ayudar a la resolución de conflictos entre pacientes o sus familiares y los profesionales de la salud. Ya saben que yo me refiero a todos como profesionales de la salud para no decir médico, enfermera, fisioterapeuta, anestesiólogo, etcétera, etcétera. Todos son profesionales de la salud. Entonces, cuando hay un tema de negligencia, algo con lo que no esté de acuerdo los pacientes o sus familiares, pues ellos tienen el derecho de realizar una queja. Y estas quejas pueden ser por diferentes vías. Puede ser mediante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, o bien, si los asesora alguien más, pueden ir a los juzgados civiles o a los juzgados penales. En las tres instancias va a tener diferentes consecuencias, evidentemente. La ventaja de que se vea ante la CONAMED es que esta es un árbitro y va a tratar de que, bueno, primero va a realizar la investigación correcta sobre el tema y aquí es muy importante que ustedes revisen, por ejemplo, o que ustedes sean cuidadosos con las firmas de los expedientes, las anotaciones que deben de hacer cada revisión y demás, los acentos, porque hasta un acento tiene una diferencia, que sea una letra legible, porque el hecho de que sea legible, pues va a permitir que la investigación sea más correcta y concreta. Y todos esos detallitos que a lo mejor ustedes pueden decir, ay, eso no implicaría nada, sí implica mucho al momento de deslindar responsabilidades. Y aquí les voy a platicar sobre un caso muy triste, que seguro como ese hay muchos. Yo tengo una amiga que trabajaba en el órgano interno de control de un instituto de salud, el Instituto eh, Nacional de Pediatría. Y en los órganos internos de control se dedican también a revisar este tipo de quejas. Y ahí le llegó la queja de una mamá que narraba que su hija, bueno, la menor estaba, la niña estaba en tratamiento contra el cáncer. Entonces le estaban suministrando quimioterapias. El medicamento que le suministraban era doloroso y previo a suministrarlo le tenían que poner una anestesia. No era la primera vez que le suministraban el medicamento y todo había funcionado hasta el momento correctamente. En esa ocasión eh, iban a probar otra anestesia. Y al momento de empezar a suministrar el medicamento, pues la niña empezó a llorar pues como si la estuvieran quemando, ¿no? Y aquí, a pesar de que pues estás tratando a un menor, no se dieron el tiempo ni el anestesiólogo, ni la enfermera, ni el médico tratante, ni los involucrados que estaban en ese momento atendiendo a la niña, no se dieron a la tarea ni se tentaron el corazón de revisar que efectivamente no hubiera algo que la estuviera haciendo llorar y solo acusaron que era un berrinche de la niña porque no quería el medicamento, ¿no? Obviamente la mamá hace toda esta narración, presenta la queja, se hacen las investigaciones correspondientes y efectivamente la anestesia no hizo el efecto que debía de hacer. Como les comento, era una diferente y no hizo el efecto que hacía la otra y pues la niña realmente estaba sufriendo al momento de el medicamento. Ahora, aquí van a decir, ah, bueno, pero el personal de enfermería pues no tiene nada que ver porque no puso la anestesia. Pues sí tiene todo que ver porque está presente en la sala al momento del tratamiento. Y entonces incurren en derecho, tenemos una acción y una omisión. Entonces, la acción pues recaería en este sentido en el anestesiólogo, ¿no? Que es el que está poniendo la anestesia. Y la omisión recaería en los demás
presentes que no hicieron nada para revisar que efectivamente estuviera bien. Y lo mismo sucede con muchos otros casos. Por ejemplo, hace como un año, año y medio, salió en las noticias el tema de un enfermero o enfermera, no recuerdo, que denunció a un enfermero que estaba violando a una mujer de aproximadamente 30, 40 años, no recuerdo bien, que estaba en coma en un hospital en el Estado de México. Entonces, aquí, por ejemplo, el enfermero pues tuvo em, la buena acción de denunciar lo que estaba viendo, pero si no lo denuncia, también recae en una omisión y también puede tener responsabilidades y también puede perder su licencia. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad denunciar todo lo malo que estén viendo. Robo de medicamentos, violencia contra los pacientes, la violencia obstétrica que se vive al interior de los quirófanos, todo es su responsabilidad. ¿Por qué no lo hacen? Porque lamentablemente es ya un sistema muy viciado, que incluso entre la subordinación que existe, pues también ustedes llegan a sufrir cierto tipo de violencia o acoso laboral. Pero bueno, o sea, es una pirámide que realmente se tiene que acabar y que tienen que pues trabajar contra ella para poder lograr que este tipo de situaciones no sucedan. Como les digo, se supone que un hospital, una clínica, un consultorio debe de ser un lugar seguro para las personas y pues imagínense que esta mujer indefensa, en estado de coma, fue continuamente violada por el enfermero. O sea, ¿quién la defiende? ¿Quién la ve? ¿Quién? O sea, son cosas, son situaciones que no deberían de suceder. Y bueno, pues todo este tipo de cuestiones la ve la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que ya ustedes observarán. Ahí en la lección les pongo algunas de sus funciones, tanto de la COFEPRIS como de la CONAMED. También pongo otros institutos para que ustedes conozcan todos los institutos que existen. Y bueno, ya posteriormente lo que les había comentado, ¿no? Vamos a ver un poco sobre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las normas oficiales mexicanas y pues es una lección también muy sencilla. Ya les pondré yo ahí su podcast para que lo puedan revisar. Y no sé si hasta el momento haya alguna duda. Si no, ya estaríamos concluyendo la clase. No, maestra, ninguna duda. ¿No? Muy bien, Sherlyn. Pues muchas gracias por conectarte. eh, y pues nos estamos viendo pronto. Cualquier duda, pues me pueden mandar un mensaje. Sí, maestra, gracias. Gracias, bye. Bye.